Ingrid, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, Un gusto de bien, estar Ingrid. aquí. Igualmente, muchas gracias, Ingrid. Pues la verdad es que siempre estoy escuchando los muchos comentarios que tienen en las diferentes mesas, particularmente tú en pie de página. Y te quiero decir, ¿qué debe ser la postura de una izquierda crítica y congruente respecto a casos como el de Venezuela? En algún momento leí un comentario que decía, tuyo del 30 de julio, que decía, en Venezuela hay un golpe de Estado en curso. No es momento para que la progresía purista avale discursos de la derecha ni cuestione las elecciones. ¿Qué piensas de lo que está pasando, Ingrid, desde una perspectiva de izquierda? Mira, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el proceso interno y lo que es el proceso, digamos, en términos geopolíticos o cómo se está dando en Latinoamérica. Una postura de izquierda, yo no soy nadie para decir cómo debe pensar la izquierda, pero en mi caso particular creo yo que es muy difícil pronunciarme respecto del proceso interno de elecciones en Venezuela porque no estoy allá físicamente. Si bien conozco a varias personas que están allá o que fueron de observadores y que ellos tienen una postura específica, creo que no tenemos la suficiente información, ninguno de nosotros desde México, para saber exactamente qué es lo que ocurrió con esa elección. Entonces, me parece primero bastante irresponsable decir no confío o no creo o yo creo que este proceso está viciado porque no tenemos la suficiente información para emitir una opinión de esa naturaleza, ¿no? O sea, son cosas de sospecha nada más, no están asidas en ninguna prueba concreta. Sí podemos opinar respecto de lo que se ve a nivel latinoamericano. Y a nivel latinoamericano lo que estamos observando es nuevamente una injerencia de Estados Unidos con sus aliados en un país latinoamericano que es soberano y que ha mantenido una cierta independencia respecto a Estados Unidos durante todos estos años, en el sentido de que no ha permitido la explotación del petróleo, sino por la industria nacional. Y ahí está todo el meollo del asunto, el petróleo, ¿no? Y cómo este país ha sido permanentemente sujeto de ataques e injerencias de parte de Estados Unidos y aliados, cuestionando elecciones, intentando poner presidentes que nunca fueron electos, como el caso de Juan Guaidó el año 2019. Y ese caso de Juan Guaidó yo creo que es bastante ejemplificador para lo que está pasando hoy, es decir, cómo un montón de países externos a Venezuela decidieron que un presidente sin tener la suficiente votación era el presidente oficial de Venezuela. Y además, Juan Guaidó es tan evidente que era un títere de Estados Unidos que hoy en día se encuentra exiliado viviendo en Miami, ¿no? Es decir, esto no resultó, intentaron dar golpes de Estado, intentaron quitar el régimen de Maduro y finalmente esto terminó en que Juan Guaidó termina tipo Zelensky en Miami intentando vivir a expensas de Estados Unidos. Pero son estos golpes no tan blandos, yo creo que ya es bastante evidente la movida, digamos, de Estados Unidos en Latinoamérica y cómo se posiciona cada país al respecto. Y creo que aquí lo que hacía falta a la izquierda era precisamente, Julio, la prudencia, esperar, porque además ningún país es capaz de entregar actas y de, digamos, comprobar una elección en 24 horas. De hecho, tienen 30 días para poder presentar toda la prueba suficiente que determine, digamos, quién es el ganador, que en este caso, en primera instancia, sería Nicolás Maduro. Pero tienen 30 días. Entonces, a mí me llama la atención por qué estamos exigiendo que Venezuela en 48 horas o en 3 días tenga que demostrarle al mundo si Estados Unidos se demora como 2 días enteros en incluso llegar a al primer resultado. Entonces, es una cosa como paradójica, un poco de doble discurso e hipócrita de parte de muchos países esta exigencia hacia Venezuela. Ingrid, y dentro de todo este marco que estamos viendo, ¿cómo se van decantando posiciones en gobiernos progresistas o de origen popular en Latinoamérica? Pareciera que algunas posturas, como la del presidente de Chile, queda en un polo y de otro quedan, en este caso, particularmente Brasil, Colombia, México, pero ¿cómo se van decantando las posturas de los países latinoamericanos en general? Y dentro de los gobiernos de izquierda o progresistas, ¿cómo vas viendo la situación? Bueno, aquí está el tema de no hacerle el juego a la derecha, ¿no? Es decir, no entrar en esta lógica golpista de Estados Unidos y aliados me refiero a presidentes de derecha en Latinoamérica, Milei, Noboa en Ecuador, hay bastantes, y no entrar en esa lógica porque es avalar ese discurso.
Entonces, en el fondo, lo que está ocurriendo es que, claro, sale el gobierno de Boric de manera absolutamente innecesaria en ese momento, porque fue el primer gobierno en pronunciarse, no se había pronunciado Estados Unidos y se estaba pronunciando Chile, que en términos geopolíticos casi no tiene ningún peso específico en términos de su discurso. Sale el presidente Boric además una narrativa bastante pro golpe, ¿no? En el sentido de yo no confío en estas elecciones y por lo tanto demuéstreme, es decir, usted tiene la carga de la prueba, yo no confío en sus elecciones y usted tiene que a mí demostrarme lo contrario, que llama mucho la atención. Y sale Boric, que es un discurso además que después replican todos estos presidentes que son de derecha. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si usted es de la izquierda progresista supuestamente, ¿qué hace compartiendo discurso con Milei, con Noboa, con incluso Macri, que salió de la ultratumba también para dar su opinión? Entonces, es algo bien complejo porque la división geopolítica que se produce en estos casos también va a marcar los posicionamientos que van a ocurrir de aquí en adelante. Y esto excede Venezuela, Julio, esto excede incluso Latinoamérica, porque hoy en día estamos viendo una disputa en el mundo multipolar entre Estados Unidos y Europa, digamos Occidente, y el grupo de los BRICS, donde está Rusia, China, Irán, incluso Bolivia, y cómo este mundo multipolar se está en este momento enfrentando. Y se está enfrentando en Ucrania y se está enfrentando en Medio Oriente con el genocidio de Palestina y ahora se está enfrentando en Venezuela. Entonces, respecto de la elección venezolana que totalmente excede a Venezuela, aparece Rusia, China, aparece Bolivia y todos los BRICS un poco avalando a presidente Maduro como el presidente electo. Por el otro lado, está el grupo de los países que apoyan a Estados Unidos dando digamos, el contrario, diciendo no creemos, y ahora lo vemos coronado con esta, digamos, esta declaración de Blinken, donde él dice, bueno, Estados Unidos da por ganador al otro candidato, un poco lo que hicieron con Juan Guaidó el año 2019. Entonces aquí tenemos un bloque que está a favor de un candidato y otro bloque que está a favor del otro candidato. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde se posicionan finalmente los países latinoamericanos más importantes, progresistas, que serían Brasil, Colombia y México? Y son los más importantes porque son los países que tienen más peso en Latinoamérica y por lo tanto su opinión sí reviste de una gran importancia, ¿no? Y yo creo que se hizo bastante bien en primero armar, digamos, una sola declaración en conjunto, es decir, que los tres países vayan en conjunto, de acuerdo, y una declaración bastante prudente donde están diciendo, fíjense, que primero vamos a respetar la soberanía de los pueblos, entonces no nos vamos a meter a decidir quién es el presidente de Venezuela, porque eso es injerencismo. No vamos a permitir que la OEA o cualquier otra organización internacional afín a Estados Unidos decida por el pueblo venezolano y nosotros vamos a esperar, ¿no? A esperar a que llegue el resultado y a que se entreguen, no se pueden entregar las actas, pero que se dé el resultado en el fondo refrendado de esa elección del pueblo venezolano sin que exista injerencia. Entonces, el posicionamiento de estos tres países a mí me parece sumamente importante, bastante, o sea, como muy prudente, ¿no? Y ahí tendría que haber estado Boric. Es decir, tendría que haber sido un pronunciamiento de a 4 países y no de a 3. Y ya ayer Boric cambió su discurso diciendo que había hablado con Petro, entonces que ya él está un poco más de acuerdo, ¿no? Pero fue un error tremendo lo que hizo Boric en el principio. Ahora, Ingrid, estamos hablando de toda esta serie de reacomodos, de realineaciones, de zigzagueos en bloques, y México pareciera ser una excepción a lo que está sucediendo en otros países donde una de dos, o está la derecha en el poder o los gobiernos progresistas están siendo torpedeados de manera muy fuerte por los intereses contrarios a estas posturas políticas e ideológicas. En México se tiene una postura, al menos electoralmente, con una arrolladora mayoría electoral a favor de un proyecto. Pero ¿qué tanto de verdad estamos fuera de esa lógica de esas batallas o lo estamos a pesar de la grandiosa cosecha electoral conseguida por la izquierda electoral el pasado 2 de junio? ¿Cómo ves a México en ese contexto? Yo creo que México está nadando a contracorriente, como lo dices tú, ¿no? Es decir, el mundo va para un lado y México está yendo para el otro lado.
toda Latinoamérica está volteando a la derecha. La mayoría de los países o tienen presidentes que son afines a Estados Unidos, ya ni siquiera es bueno hablar de derecha e izquierda, yo diría afines al proyecto imperialista de Estados Unidos o en contra del proyecto imperialista de Estados Unidos. Esos son los posicionamientos más bien. Y en el caso mexicano, curiosamente, tiene un proyecto popular refrendado, como dices tú, por la amplísima mayoría del pueblo, de las personas, con unas votaciones que hoy en día no se ven en ningún otro lado. Y es un proyecto además que viene muy avalado, ¿no? Entonces, difícilmente va a ser sujeto de injerencia, aunque se intentó, no sé si tú recuerdas, Julio, hace poquito en la elección, como toda una maquinaria mediática de bots y de la DEA y de un montón de otras entidades estadounidenses intentaron socavar la elección y poner la idea de que el presidente tenía convenio con el narcotráfico, entonces sale el hashtag narcopresidente y sale Anabel Hernández con su libro de ficción y además sale la DEA con investigaciones, es decir, todo ese proceso de intento de socavamiento de nuestra soberanía es lo que Estados Unidos generalmente hace, ¿no? Para tener el control. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos temas. Aquí son los recursos naturales y son las posiciones militares. Estados Unidos tiene 80 bases militares en Latinoamérica y los únicos países que no tienen bases militares son México y Venezuela y Bolivia, son tres. Todo el resto de bases militares distribuidas por Latinoamérica, entonces son países donde no han podido entrar y además están tras la búsqueda de recursos naturales. En nuestro caso del litio, por ejemplo, que está ahí y que, por Dios, que tienen colmillos grandes con la intención de quitar o de expoliar el litio lo antes posible. Y estos gobiernos progresistas, con un carácter más de desarrollismo estatal, no permiten tanto la injerencia de entidades extranjeras para que, digamos, extraigan los recursos no renovables. Entonces, por supuesto que la intención siempre ha sido meterse en México, la intención siempre ha sido meterse en los distintos países de Latinoamérica y lo han logrado. Y ahí tenemos en Perú, por ejemplo, un presidente elegido democráticamente que se encuentra preso. En Chile tenemos a Boric, que está siendo un paladín de Estados Unidos, donde además hay un lawfare en curso, donde Daniel Jadwe, que es un gran, digamos, político del Partido Comunista, está preso hoy en día en el gobierno de Boric. Y así lo vemos en toda Latinoamérica como o están sujetos al lawfare digamos, los presidentes progresistas, o golpes de Estado como Venezuela, ¿verdad? O desestabilización interna como Bolivia, como Perú. Entonces, por supuesto que hay una intención imperialista de Estados Unidos de controlar Latinoamérica, porque precisamente se está en este momento enfrentando a China y a Rusia al otro lado. Entonces, por supuesto que Latinoamérica es una posición militar y económica estratégica para ellos, y México en este momento está resistiendo, y está resistiendo de muy buena manera, porque es un agrado escuchar al presidente López Obrador decir que la OEA que se mete, yo creo que ese video va a pasar para la posteridad, la verdad, porque es precisamente el tema, cómo a través de estas entidades, la OEA, la ONU, la OTAN, Estados Unidos interviene en distintos territorios del mundo para imponerse, ¿no? Con este proyecto imperialista que tiene. Bien, Ingrid, pues la verdad, muchos puntos interesantes en curso y pues vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo y en esta ocasión, pues te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta ocasión, Ingrid. Muchas gracias, Julio, encantada de estar acá siempre. Y nada, llamar a la audiencia a leer, a estudiar, a escuchar a la gente que ha estado en Venezuela para hacerse una idea, pero una idea informada y tener prudencia y esperar antes de evaluar así de manera tan tajante, ¿no? Muchas Bueno, gracias. Ingrid, pues muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego.